¿Quieres visitar el Museo Sumaya y no sabes cómo llegar? Pues aquí te vamos a dar sencillos tips para que puedas llegar. ¿Cuál es el costo del trayecto? Y muchas cosas más que tienes que hacer en el Museo Sumaya. Recuerda que el Museo Sumaya también se puede visitar en solo unas horas, en unas 2 horas, por lo que puedes también añadir a este recorrido algo que nosotros también hicimos, que fue el Zócalo. Te voy a dejar acá el video de cómo visitamos el Zócalo, muy sencillo, y desde ahí tomamos nuestro transporte para llegar hasta el Museo Sumaya. Así que recuerda en este video lo que vamos a ver: cómo llegar al Museo Sumaya en transporte público, horarios de atención, cómo recorrer el Museo Sumaya correctamente, qué hacer en el Museo Sumaya y cuáles son los precios de este día. Así que recuerda que si te está gustando este tipo de videos, regálame un muy buen like. El Museo Sumaya está ubicado en la colonia Polanco, en donde, como podemos ver, no hay ninguna conexión cerca a una estación del sistema integrado metro de la Ciudad de México. También se puede ir llegando a una estación cerca y llevando un combi o un micro, o como le llaman ustedes, una buseta, como le llaman ustedes en su país, y desde ahí pueden llegar cerca. La mejor opción que nosotros utilizamos fue llegar hacia una estación que es en el bosque de Chapultepec, y desde allí nos pudimos dirigir en un Bit. El Bit nos costó alrededor de 60 pesos, y como ya saben, el transporte en metro cada uno vale 6 pesos. Y como pueden ver en pantalla, ya llegamos al Museo Sumaya. Es una estructura bellísima que la verdad sí o sí se debe de ir, y la verdad considerando que la entrada es gratis. Así que te vamos a presentar los horarios de atención. Los horarios son todos los días, abren todos los días desde las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. El Museo Sumaya cuenta con 6 pisos. La primera planta exhibe piezas de oro y plata. Por primera vez se mostrará una colección más importante de monedas virreinales en México. Piezas de cerámica, concha y piedra, arte mesoamericano se exhiben en la segunda planta. En la tercera planta se va a ver dedicada a antiguos maestros europeos y maestros novohispanos. El paisaje es el tema de la cuarta planta. El quinto nivel está dedicado al siglo XX. Aquí es el público en el que puede observar un diálogo entre el arte europeo y el mexicano. Y en la sexta planta podemos ver permanecerá la muestra de la era de Rodin. La verdad es algo impresionante. El Museo Sumaya cuenta con 2 espacios culturales en la Ciudad de México: la Plaza Loreto y Plaza Carso. La principal labor del museo es dedicada al resguardo, exposición, investigación y difusión tanto de la colección de arte perteneciente a la Fundación Carlos Slim, como de exposiciones internacionales de diversa índole. El nombre del museo honra la memoria de Sumaya Domit, esposa del empresario y fundador del museo Carlos Slim. Y bueno, acá te vamos a decir cómo recorrer en realidad este museo para que no vayas a tener ningún problema, y es muy sencillo. Como ya sabemos, el museo tiene 6 pisos, de los cuales lo más recomendable es que vayas en el primer piso. En el primer piso hay un ascensor, nosotros no lo hicimos, subimos todo caminando, y vayas al piso sexto y empieces desde el piso sexto hasta el piso primero. Como pueden ver, en todos los pisos hay una gran colección de arte que la verdad vale muchísimo, pero muchísimo la pena ingresar. Y como ven, hemos subido al piso sexto. La verdad es un poco agotador, y lo mejor es ir en el elevador que hay en el primer piso. Como van a poder ver, las esculturas son impresionantes. La verdad, todo es muy bello y vale muchísimo, pero muchísimo la pena ingresar a este museo. Recuerda que este piso está dedicado a la era de Rodin, con esculturas del impresionista francés, considerado la estrella de la colección. Y como pueden ver, la verdad es impresionante.
Y también recuerda que si te está gustando este tipo de videos, considera suscribirte para que sepas más tips de cómo viajar en pareja y cómo viajar barato. Y recuerda que este museo tiene un horario de todos los días desde 10:30 de la mañana a 6:30 de la noche. Todos los días abre, así que por lo general la gente lo que hace es ir el día lunes, que el día lunes en casi todos los museos están cerrados y este es el único que está abierto. Así que sería una recomendación de viaje si ustedes van a ir el día lunes. En la descripción de este video te voy a dejar el link hacia la página oficial del Museo Sumaya, que es del gobierno de México, para que puedan ver toda la información que contiene este. Si tienen la opción de más tiempo, les recomiendo en todo el frente del Museo Sumaya hay un acuario, se llama el Acuario Imbursa, y ustedes pueden ir hacia allá. El acuario no es económico, la verdad es un poco costoso, pero vale muchísimo la pena para visitarlo. Y así que coméntanos en los comentarios si te gustaría ir a visitarlo y quisiera saber cuáles son los precios de este acuario. Y si te queda algo más de tiempo, muy cerca del Museo Sumaya va a estar el bosque del Chapultepec, el cual nosotros también fuimos, y te vamos a dejar acá arribita de este video el link para que puedas ver cómo llegar hasta Chapultepec. Es muy sencillo, desde ahí es muy cerca. Y espero disfruten del recorrido. Y recuerda tomarte la foto afuera, la verdad es bellísimo el lugar como para no tener esta postal en tu celular. Y recuerda regalarnos un super like y suscribirte a este canal. Quien te habló, Javier Atuesta de Turisteando Casados. Y si quieres tener más interacciones con nuestro viaje, recuerda que vamos a tener nuestro próximo viaje, que va a ser hacia la ciudad de Cancún, cuáles fueron nuestros tips y todo lo relacionado con este viaje. Así que nos vemos allá.